Hola, soy Rodrigo Durana y esto es Cameo Buap. El día de hoy platicaremos sobre dos películas mexicanas, Los insólitos peces gato y Sueño en otro idioma. Está bueno el programa, quédense, comenzamos. Hola, gracias por estar con nosotros. El día de hoy nos acompañan tres integrantes del Colegio de Cinematografía. Los presento por edad, supongo, o no lo sé, bueno, por edad. Primero el más pequeño, Enrique Moctezuma Malacara. ¿Cómo estás? Exactamente, bien, bien Rodrigo, gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Catedrático, fundador de la Escuela de Cinematografía de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, nos acompaña Elías Michel, que es pues ya egresado, ¿verdad? Sí. De la Escuela de Cinematografía. El famoso Don Cinéfilo, muy conocido en redes sociales por sus críticas y por su punto de vista sobre películas. Y también nos acompaña una estudiante, tú todavía, ¿en qué semestre vas, Liz? Sexto. Liz Rosete, de sexto en la Escuela de Cinematografía aquí de la UAP. Bueno, pues el día de hoy platicaremos de dos películas del cine mexicano de la década pasada, de la década de los 10, ¿así se dice? Sí, los 2010. Los 2010, supongo. Exacto. Los insólitos peces gato y Sueño en otro idioma. Los insólitos peces gato del año 2013 de Claudia Sainte Ya cumpliendo Luce. 10 años. 10 años, es verdad. Sí. Es verdad. Comencemos con esa película, ¿les parece? Vamos a ver el tráiler y regresamos. ¿Cómo estás? No estoy. Debe ser muy interesante conocer a mucha gente, ¿no? Por lo menos puedes platicar y así. No nos dejan. Es apendicitis. ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? ¡Súbete! Muchas gracias. Mira, esta es Mariana. Saluda, Mariana. Ella es Claudia. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿Eres vegetariana? He intentado, pero ahora me encanta la carne. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se murió. ¿Tu papá? No sé. ¿Por qué estás con nosotros, ¿En serio te hace feliz? Ya voy. Y luego pasaron como 3 años y conocí a Hernán. ¿Él fue el que te contagió? Sí. Claudia, no te vayas nunca de nosotros. Y gracias por aparecerte en nuestras vidas. Gracias. Bueno, pues acabamos de ver el tráiler de esta película que en lo particular a mí me fascina. Cuando la vi por primera vez me regresó un poco la esperanza de este país. Finalmente vivimos en un momento complejo en nuestro país y bueno, yo soy muy negativo y siempre pensaba, oh Dios mío, ¿por qué le pasa esto a mi país? Pero al ver esta película me recuerda en esencia lo que somos como grupo. No sé si así sean todos los latinoamericanos, pero al menos en México, esta forma de ser, de acoger a las personas y de convertirlos en tu familia sin necesidad de que tengan tu sangre, tu amigo, tu conocido, tu vecino se puede convertir en parte de tu familia y creo que así somos. Pero a ver, ¿qué opinan de la película? Empiecen ustedes. Échale, Liz. Pues Los insólitos peces gato es una película que vi en la Cinemateca aquí en Puebla y realmente desde el momento que la vi, pues como que tuve una revelación, realmente todo cambió para mí porque fue la primera película de una directora mexicana. Que tú veías. Que yo veía, entonces realmente me parecía muy, muy inspirador como, sí, esta idea de que el cine en México realmente como que podía valer la pena y que había muchísimas historias diferentes que contar.
y realmente me encanta mucho por eso. Es como una película que tengo mucho en mi corazón. Esto que dices de una película dirigida por una mujer, normalmente uno como hombre, en mi caso, cuando ve alguna película, yo pienso, yo lo hubiera dirigido así o de tal forma. Pero cuando lo dirigen mujeres, la mayoría de las veces me sacan de onda, o sea, porque la forma de contar es, al menos en mi caso, no me lo espero, y sí te van sorprendiendo la forma en cómo lo van narrando y lo que te van contando. Sí, es muy diferente. No, pues digo, a mí esta película me encanta porque, bueno, de por sí yo tengo una debilidad por estas historias como de familias encontradas y, o sea, y el situarlo, es que tiene una estructura muy interesante, o sea, porque pues sabemos que es como toda esta relación de la chava que pues es un poco solitaria, pero se encuentra con esta familia que, o sea, ella no esperaba como tener esa familia en su vida, pero por circunstancias de la vida termina formando parte de sus vidas. Y, o sea, a mí me parece muy bonito cómo se va construyendo toda esa amistad, porque bueno, o sea, es una... Realmente todo lo que se construye con esa amistad, pues, o sea, pues ella encuentra a su familia, literalmente, tal cual como lo dije, o sea, y eso de que al final como que se torna un poco como una road movie. Entonces, o sea, a mí la verdad se me hace como una propuesta muy bonita para el cine mexicano. Creo que, digo, yo sé que pues obviamente no es la primera ni la última película que se ha hecho que tiene como estos temas, pero creo que tiene una sensibilidad muy adecuada para abordar sus temas y, o sea, y me gusta cómo plasma a sus personajes porque es muy fácil identificar como estas actitudes, bueno, o sea, no cae en el estereotipo, o sea, siento que sí son como muy naturales los personajes y bueno, o sea, al menos a mí me parece muy bonito y creo que no se ha logrado, bueno, o sea, al menos en estos últimos 10 años, siento yo que no se ha logrado de la misma forma que lo hizo Los Insólitos Peces Gato. Sí, está impresionante. Y bueno, la premisa, o sea, finalmente, a lo mejor no lo comentamos al principio, es muy sencilla, es la chica esta solitaria que encuentra una familia, ¿no? Sí. Finalmente se enferma, va al hospital y conoce a una mujer y encuentra una familia, tal cual. Y lo que dices de la construcción de la historia, a mí me encanta que la construye, sí con acciones, pero sobre todo con encuentros. Sí. Es decir, vamos viendo la forma cotidiana en cómo van conviviendo y somos cómplices, testigos de cómo se van convirtiendo en familia, ¿no? De cómo pues van estrechando los lazos con la convivencia cotidiana. Y realmente lo que nos cuentan pues no es tan complejo, pero sí es profundo, porque van sucediendo cosas, digamos, cotidianas, que esa forma de contar me parece increíble y además te vas adentrando y bueno, las relaciones o lo que cuentan, la forma de relacionarse me parecen súper naturales, o sea, me parecen súper creíbles. Muy reales porque, bueno, o sea, lo vemos en la misma película que, pues, o sea, las hermanas más grandes como que no se llevan del todo con... Bueno, o sea, como que les cuesta trabajo aceptar y adaptarse a que esta chava se integra a su familia, pero pues los dos hijos más chicos se adaptan bueno, o sea, a la perfección, entonces... O sea, como que crean un vínculo muy, muy especial. O sea, y a la vez como muy natural, porque, digo, yo soy el hijo más chico en mi familia, pero, o sea, sí puedo como entender el cómo es para un hermano mayor, pues como lo nuevo. O sea, siempre va a ser como esta idea como, pues no sé si de envidia, pero, o sea, siempre va a ser como de, ay, no, pues ya le están poniendo más atención a esta persona nueva y... O sea, y siento que es como un sentimiento muy, muy específico como de los hermanos mayores y bueno, en este caso, o sea, aunque la chava Claudia no es como tal una hermana, pues se termina volviendo como una hermana para ellos. Entonces, pues sí es como esta dinámica novedosa, pero pues también como de, pues no estoy como muy de acuerdo con que mi mamá le esté poniendo más atención. Bueno, en este caso, mi mamá moribunda, porque pues aparte sabemos que la mamá pues tiene una enfermedad mortal, entonces... Sí, los personajes creo que están construidos psicológicamente muy, muy bien. Y pienso en esto que dijiste, Liz, de que la viste y bueno, era dirigida por una mujer. Y bueno, también está Jimena Ayala actuando, que es como una bandera del cine nacional, o sea, ella protagoniza Perfume de Violetas,
que le da la entrada al siglo XX y que luego, bueno, viene esta camada de cineastas mujeres y de cine hecho por mujeres, y entonces también está acá en la película y en un papel que es como específicamente distinto a todo lo que creo yo que había hecho, y creo que está muy bien. Sí, sí, encima como que me parece muy, muy lindo que igual la familia es como en esa estructura como matriarcal, como que la mamá lleva como las riendas de toda la casa, tiene 4 hijos, me parece, si no estoy equivocada, y los tiene que cuidar ella, y ella encima está enferma, y todo de repente puede llegar a ser como un desastre, pero a la vez es como esta dinámica familiar que no es una familia convencional, como que estamos acostumbrados a ver, pero que aún así funciona, ¿no? Y se quieren y se involucran. Claudia, nuestra protagonista, me parece muy bonito lo natural de la casualidad, que es que ella va a comer a su casa y termina pasando la noche con ellos y se queda en su casa a dormir, y me parece muy lindo que solo por eso como que hayan creado una conexión y sigan como frecuentándose, y como que es una historia muy casual, pero a la vez, no sé, me gusta mucho porque siento que así es como un montón de la relación como de los mexicanos, ¿no? De que a veces puedes hacer amigos de gente que conoces en la calle o que conoces en el súper, es como muy, muy agradable y muy lindo de ver. Y pues sobre todo porque es esto, creo que las dos protagonistas crean una conexión porque son como mujeres y de cierta manera Marta, la madre de la familia, puede entender a Claudia como en su soledad, como que ella incluso estando enferma puede ver que Claudia necesita como una familia, y eso me parece muy, muy bonito. ¿Cuál dirían que es el tema de la película? El tema como tal, digamos. Yo entiendo que es complicado hacer películas interesantes a partir de situaciones cotidianas, digamos, no son personajes que tienen superpoderes, no están en circunstancias verdaderamente, totalmente, quiero decir, fuera de lo común, ¿no? Hay una cotidianidad y la película transcurre de manera muy interesante, lo cual no es fácil y creo que es una gran virtud, ¿no? Pero, ¿cuál dirían que es el tema como tal? Este asunto de la aceptación, ¿qué conflictos tiene el tema? ¿Cuál dirían que es el tema de la película? Pues yo creo que la familia, o sea, la familia, porque finalmente, aunque pues hay ciertas consecuencias de actos que tienen ahí, en realidad pues todo gira alrededor de esta unión que van teniendo y cómo van construyendo pues la vida cotidiana de una familia, cómo no es perfecta, cómo pues todos pensamos que las familias tendrían que ser de alguna forma, ¿no? Y más en ciudades como esta, Puebla. Pero en realidad, pues se va construyendo con la diversidad de los integrantes y con el cariño y el amor que se van dando. O sea, me siento tan cursi diciendo esto, pero de verdad, o sea, sí se alcanza a ver perfectamente en la película. Lisa Owen, que es la que protagoniza a Marta, la madre, wow, qué bárbara, o sea, de verdad, qué bárbara, qué gran actuación. Muy creíble y muy natural. Y otra cosa, no ocurre en la Ciudad de México, o sea, no es nada en contra de la CDMX, pero bueno, ocurre en Guadalajara y van a Puerto Vallarta en su viaje en su bochito amarillo, su road movie. Y me parece también eso maravilloso, ¿no? Una historia de provincia, como le llaman los CDMXeños. Finalmente, pues es el otro México, o es el México que también está ahí, que forma parte. Y sí alcanzas a ver esa conexión que se va generando, muy emocional la película, o sea, de verdad es muy difícil que no te involucres o que no te sientas identificado con algún personaje, o con todos, no lo sé, pero bueno, no sé ustedes qué piensan, cuál será el tema. Sí, como entre la familia y la amistad, creo que por ahí como va el tema, y sí, como que me transmite esto porque la conexión entre las dos protagonistas, que no son familia, se siente como si fuera de familia. Entonces eso yo diría que es como lo que predomina durante toda la película, y como que ellas se pueden entender de una manera diferente, ¿no? Como que al hecho de que la protagonista Claudia no sea su familia, puede tener como otra perspectiva, como que la toma como su mano derecha, de cierta manera. Entonces
y sin conocerla, ¿no? De nada. Sí. Y hay uso del doble discurso que tanto tenemos en México, luego llamado doble moral, ¿no? En algunos casos, pero aquí no creo que sea doble moral, doble discurso, que dices una cosa, pero en realidad estás diciendo otra cosa, ¿no? O sea, o que no dices algo para que ocurra algo, el famoso ahorita, por ejemplo, todo lo que significa el ahorita, y ciertas formas de decir o de comunicarse entre miembros de familia o de amigos, que no siempre es con lo que es, o sea, no siempre es, Elías, por favor, llega a mi casa a las 11, sino, ojalá puedas llegar, y lo digo con un cierto tono, y tú ya sabes que tienes que llegar porque si no me voy a sentir, no sé, o sea, esta parte. El subtexto. El subtexto impresionante. Lo que uno dice, que además es una virtud del diálogo cinematográfico, comúnmente el tener subtexto, ¿no? Es algo que se recomienda mucho, porque en la vida no hablamos así comúnmente como lo que acabas de decir, Rodrigo, ¿no? Tienes que llegar temprano, no, se diría de otra manera, ¿no? Tenemos esta costumbre de no estar hablando directamente y creo que el cine lo aporta muy bien y va manteniendo de esta manera también un interés del espectador que tiene que ir comprendiendo más allá de las palabras. Y en cosas profundas como ciertos miedos, demonios que tenemos, dolores, cuestiones que son realmente complejas en la vida, como la muerte o el desamor o cosas profundas, y la forma en cómo lo presentan. Sí, justo en la película creo que, no más que subtexto, tal vez sería como un simbolismo. La película se llama Los insólitos peces gato y hay un pez gato en la película. Y creo que para mí representa como mucho, porque es como ellos salen de viaje, pero se llevan al pez con su pecera, a pesar de las condiciones y de lo difícil que es y lo frágil que es, ¿no? Que es como un poco el reflejo de la salud, de cómo está la madre, de que ella también está en un estado muy grave de salud y está frágil y, no sé, aún así va de vacaciones, ¿no? Sabiendo como lo que podría pasar. Y que, bueno, como que es como esta necedad de llevar al pececito y lo llevan durante todas las vacaciones y cuando las cosas se complican, también el pez como que lo resiente y se complica, o sea, el pez muere. Entonces me pareció como un elemento muy lindo y que creo que está como muy bien que sea parte del título, ¿no? El pez gato. Y esto que dices de las vacaciones, la forma de vacacionar que nos cuentan, que es tan mexicana, o sea, esta forma desorganizada de vacacionar, de pronto sí hay familias que les gusta como el orden y que tienen hasta su horario y demás, pero acá vemos el desorden absoluto de la vacación y el gozo, ¿no? El gozo también, de eso. O sea, un detalle que me encanta precisamente de esa vacación es que, o sea, el que el viaje lo hagan en un bochito es increíble porque te consta que son 6 personas, entonces sabes que van a ir o sea, van a ir ahí muy apretados en el bochito porque pues, son 6 personas y pues digo, estamos de acuerdo que los bochitos no eran tan grandes como para, sí, es como para que cupieran tantas personas, pero aún así lo hacen posible porque pues así era, o sea, así es como la dinámica, cómo a pesar de de estas circunstancias que podrían como imposibilitar que podría complicar un poco como todo este trayecto, bueno, pues también como que se ve un poco reflejado con la situación, o sea, pues definitivamente no llevan una vida normal porque todo el tiempo tienen que estar en el IMSS, todo el tiempo tienen que estar como con los cuidados de la mamá, o sea, los mismos personajes saben que en cualquier momento se va a morir su mamá y tienen un miedo terrible a que eso suceda. Y es otra parte... lo expresan, bueno, o sea, incluso la hija, una de las hijas pequeñas, lo expresa que no quiere estar ahí cuando muera su mamá. Brutal. Esa parte del IMSS, del hospital, también tan nacional, la forma en cómo afrontamos las enfermedades familiares y cómo vamos al hospital en grupo, en bola, distinto a otros países, ¿no? Acá vamos todos y estamos ahí, nos vamos ordenando, nos ponemos de acuerdo, en fin. Bueno, para cerrar con esta película, le fue muy bien a la película, pues está en mi top. Yo creo que es como dije, mi película favorita mexicana. De este siglo. Para ustedes, pues no sé, ¿qué quieren decir para acabar con esta película? Sí, también creo que es una película que vale mucho la pena ver. Yo cuando la vi se la recomendé como a todo el mundo, a mi mamá en especial, porque siento que como esta conexión femenina es muy linda.
Y si tienen la oportunidad, véanla, creo que se encuentra en streaming, entonces... Sí, está en varias plataformas ahorita, en este momento está en varias plataformas y sí vale la pena, es el cine que dirigen, bueno, que ahorita es muchísimo lo que dirigen las mujeres y cosas muy, muy interesantes y vale mucho la pena, algo. Pues lo mismo, o sea, realmente es una de las películas mexicanas que más me han pegado, bueno, o sea, siento que a pesar de que yo no he vivido como una situación como la que plantea la película, o sea, es muy fácil identificarse con esas dinámicas familiares y me parece una película muy bonita, sobre todo porque pues es una película que no retrata un México, bueno, o sea, no está retratando el México del narcotráfico, no está retratando un México violento, o sea, retrata un México cotidiano que no se ve tan seguido en el cine, o sea, al menos contado de esa manera, y a mí me parece una película muy valiosa por todo lo que logra. O sea, realmente creo que es de las pocas películas que no tienen malas intenciones en su disco. Bueno, o sea, es que es una película muy cálida. O sea, la verdad, sí se siente como un abrazo esta película. Sí. Bueno, pues ahí está la recomendación, Los insólitos peces gato, que además mucha gente que ama el cine mexicano lo ha visto, de Claudia Sainte-Luce. Y bueno, vamos a platicar ahora sobre Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras. Si les parece, vamos a ver el tráiler y regresamos para platicar de la película. En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar el sicril. De esa unión nacimos todos nosotros y desde entonces hombres y animales hablamos el mismo idioma. A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar sicril? Haré lo posible. Sicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos. Mire, todo lo que deseo es grabar una serie de conversaciones en sicril entre usted y, de ser posible, don Isauro. Largo. ¿Por qué están peleados don Isauro y don Evaristo? Se enamoraron de la misma mujer. Evaristo casi mató a Isauro por quedarse con María. No se han hablado como en 50 años. Evaristo, Asdine. Si don Isauro nunca les hizo nada, ¿por qué tu abuelo se sigue sintiendo tan amenazado? No sé. Mi abuela siempre decía que cuando eran chicos hacían todo juntos. Los escuchan. Miranillos. Cuando un sicril muere, todos van a buscarlo y lo traen aquí. Bueno, pues ahí está el tráiler de esta película, Sueño en otro idioma. Lo iba a decir en sicril, pero no lo he logrado aprender, el famoso sicril. Bueno, esta película de Ernesto Contreras del año 2017, que le fue muy bien y que catapultó, si ya Ernesto Contreras era conocido, reconocido, esta película lo catapultó de una forma increíble. A mí me fascina. Bueno, yo no me considero lingüista, pero estudié lingüística y filología muchos años, y en realidad esta película, junto con Arrival, me fascina porque los protagonistas son lingüistas. No, en Arrival salva el mundo, pero aquí es otra cosa, pero también me fascina que estén los lingüistas y que la lengua sea como parte importante de esta película. Pero ya, si no me emociono, ¿qué opinan ustedes? Yo no había visto Sueño en otro idioma, pero realmente es una joya, me gustó muchísimo. Es una película brevemente sobre dos personas que son los últimos hablantes de sicril, que es una lengua que, bueno, se creó para la película y que, bueno, no se hablan desde hace 50 años, entonces el lingüista, que es nuestro protagonista, está tratando de conciliar como que ellos se vuelvan a ser amigos para recuperar la lengua y pues para estudiarla. Y bueno, es una película hermosa, sobre todo por eso, porque recupera mucho como de la cultura, y encima leí que es como basada en un artículo real sobre dos personas reales en México que
que se enemistaron y que eran los últimos hablantes de una lengua. En Chiapas me parece que era esto, ¿no? Lo que ocurría. Esto que mencionas está increíble, que hayan hecho una lengua, que un lingüista haya hecho la lengua en específico para la película, y la justificación que da el director, pues que para no generar molestia en alguna de las tantas lenguas, me parece algo insólito, no sé si insólito, pero sí increíble, porque sí lo crees, ¿no? O sea, realmente cuando están hablando sí se cree. ¿Qué piensas, Elías? Bueno, pues para mí esta película fue la que consolidó a Ernesto Contreras para mí. Bueno, de por sí, sus películas anteriores me habían gustado bastante. De hecho, Párpados Azules es mi favorita de su filmografía, pero yo siento que la que estableció así como un cineasta hecho y derecho a Ernesto Contreras fue Sueño en otro idioma, que, bueno, igual para mi gusto es de las películas más representativas del cine mexicano de los últimos años. Y pues sí, precisamente como lo mencionaba Liz, que pues... O sea, el hecho de que hayan creado esta lengua para la película pues me da la impresión de que sí les importó como mucho. Bueno, o sea, sí está muy bien cuidado en los detalles. O sea, no es una película que te dice, bueno, vamos a hablar de una lengua, pero, o sea, ahí se plagiaron algún idioma y dijeron, no, es que es original. No, aquí sí inventaron un idioma para la película. Y creo que se nota con el compromiso. Y aparte, pues, siento que la película aborda temas como muy, muy interesantes. Bueno, o sea, con esta idea de la enemistad, bueno, pues, también sabemos que, pues, tiene ahí un poco en el contexto de la situación, pues... No spoilers, no spoilers. No, sin spoilers, pero bueno, o sea, tiene mucho que ver con los prejuicios mexicanos, o sea... Y bueno, ya hablaremos más adelante de ese tema de los prejuicios, pero... Esto que dices, yo cuando la vi, realmente me sorprendió. De pronto va la película en un tono, en una línea y ¡pum! Da la vuelta de un momento a otro. Y es impresionante, Enrique. No sé tú cuál haya sido tu experiencia a la hora de verla. Pero lo hace con gran sutileza. Claro. A mí algo que me gusta mucho de Contreras, y específicamente en esta película, es la paciencia que tiene como director. Él va construyendo personajes y va construyendo situaciones con una tremenda paciencia que creo que en las y los espectadores nos va provocando una conexión muy particular con ellos, ¿no? Con los personajes de esta película. Otro director podría presentar estos acontecimientos como algo grandilocuente y poner la cámara en otro lado y hacer ralenti y subir la música. No, Contreras lo hace todo con una cierta sutileza que va creciendo, ¿no? Porque y lo vemos desde atrás en la selva, ahí escondidos. Exacto. La selva, que es importantísima. Lo vemos, por supuesto, ¿no? O sea, a esas cosas me refiero. Y creo que lo hace muy bien y termina siendo profundamente emocionante, ¿no? Hacia los últimos minutos de la película. Creo que está muy bien construida. A mí me gusta muchísimo el guión. Me reí hace rato que mencionaste Arrival, porque también pensé en Arrival. Sí. No hay muchas películas que planteen este asunto del lenguaje como algo que sabemos que provoca el lenguaje, que provoca cómo pensamos, que influye en cómo vivimos, que influye claramente en quiénes somos, el cómo hablamos y el qué hablamos, ¿no? Y en esta película sucede por completo, como sucede de alguna manera en Arrival. Sí. Hay un respeto, además, a través de la lengua, por la naturaleza, por las culturas originarias. Creo que es una película con muchísimas virtudes y, por supuesto, es una película mexicana pues ya de la década anterior que hay que ver y que yo creo que es de las más importantes de la década, ¿no? Sueño en otro idioma es esa fuerza, eso hay que verla. Ahora, en cuanto a su manufactura, la fotografía de Tonatiuh Martínez, qué barbaridad, qué bárbaro. O sea, cómo está la selva y cómo vemos de pronto la neblina, la lluvia, es impresionante. O sea, realmente, bueno, fueron ahí me parece que en Veracruz, ¿no? A los Tuxtlas, no sé, pero qué manera de fotografiar. O sea, te meten perfectamente en el lugar. Obviamente el sonido también está muy bien trabajado, o sea, la atmósfera, esta atmósfera estética que te generan, donde ocurre la historia, me parece
muy bien hecho. O sea, realmente es un trabajo finito, muy bien realizado. Y bueno, el guión muy bien, interpretaciones, No, la como construcción decías, de personajes. los detalles, todo. Realmente gran película. Sí, creo que otra cosa a agregar es que a mí me gusta mucho esta idea del realismo mágico que tiene. Claro, claro. Y que es como, sí, como que muchas veces las culturas guardan como muchos secretos, mucho misterio, mucha magia realmente detrás. Y es como es muy rico en la película ver eso, ¿no? Con la lengua, que no solo es una lengua inventada, sino que encima tiene como mucho valor para ellos, porque con esa lengua se pueden comunicar con los animales, hay cierto misticismo detrás de la muerte, ¿no? Las personas que hablan sicril, su proceso de muerte, lo que hay más allá de la muerte es diferente para ellos, ¿no? Su universo es muy hermoso, me gustó mucho cómo lo plantearon y cómo se enriquece de la fotografía, que sí, la neblina como que te en sí misma, en el mundo del cinematográfico que están planteando, y me parece muy bello eso. Hay un asunto con los secretos, ¿no? que acabas de mencionar. Sí. A mí algo de la película que me llama mucho la atención, ¿no? Es que, no quiero hacer un spoiler, pero prácticamente no hay subtítulos. Yo creo que debe haber sido una gran tentación y debe haber sido un tema, habría que entrevistar algún día a Ernesto Contreras y preguntarle, ¿cómo tomaron esta decisión de no subtitular pues nada de esta lengua ficticia llamada sicril, ¿no? Sí, sí. Con Sí. Z y con, ¿no? Digamos, tiene que ver con el secreto para nosotros, ¿no? Para los espectadores, están diciendo cosas que no sabemos y que no tenemos por qué saber. Es más, que yo creo que no tenemos derecho a saber, ¿no? Sí, sí. Y esto tiene que ver con el respeto cultural que hay por lo que está planteando. Sí. El secreto es tan grande y está tan bien construido y está tan bien narrada la película que creo que puede uno entender como espectador, mejor lo diré de esta forma, puede uno entender como espectador lo que está pasando y de alguna manera lo que están diciendo sin entender ni jota, ni una sola palabra que están pronunciando. Y creo que pudo suceder durante toda la película, es lo único que quiero decir, ¿no? A mí me parece que ahí me quedé con muchas ganas de que eso fuera muy radical en la cinta, ¿no? Pero creo que es una decisión muy interesante, que casi ninguna película se anima a hacer. Y esto que mencionas, bueno, con los personajes y la complejidad de los personajes, son personajes completos, tienen sus virtudes, tienen sus defectos y son muy complejos, ¿no? Tienen sus demonios que los tienen ahí hasta el último de sus días y todos, incluso el lingüista también, la parte esta ética de ir más allá en función y en pro de pues él lo hace en función de rescatar esta última lengua sin importar lo que vaya a mover o las consecuencias. Sí. Y él sigue, ¿no? Él continúa incluso pues de una forma no sé si éticamente correcta. En alguna entrevista vi que lo plantea así el director. Como el que, personaje mismo claro, lo plantea. Sí, claro. O sea, realmente los personajes con una complejidad y con estos silencios y esto que mencionas perfectamente, que bueno, no sabemos lo que están diciendo, que ayuda mucho pues a la riqueza de la historia y de la atmósfera del lugar, lo que decías, Luis, ¿no? Sí. Esta forma que tienen y que bueno, es la lengua, lo dijiste al principio, Enrique, pues es como entendemos el mundo finalmente, ¿no? Como construimos la realidad es con la lengua, ¿no? Entonces su forma de construir la realidad tiene que ver con su lugar, con su lengua y con lo que cuenta, que es hermoso esta parte que dices del secreto que, como mencioné, lo vemos siempre atrás, ¿no? Como si nosotros fuéramos unos espiones que estamos ahí observando, casi nunca nos lo plantean claramente, sino detrás de las plantitas. Muy bien, la verdad, muy bien. Y bueno, tú decías que... Pero bueno, precisamente con eso con lo que mencionas del secreto y la decisión de no usar subtítulos, o sea, sí es muy cierto eso de que a pesar de que no entendemos como tal qué es lo que se está diciendo, como espectador y por cómo interactúan y cómo se relacionan, entendemos todo. Claro. O sea, y también me parece muy, muy importante
el respeto y la empatía que tienen los Contreras, no estoy seguro si... Es que no recuerdo si este guión lo escribieron los dos o nada más Carlos Contreras. Solo el hermano. Solo el hermano, solo el hermano. Bueno, pues sí se nota mucho el respeto que le tiene a sus personajes porque incluso, bueno, ahora sí que cuando uno escribe un guión, pues hay que saber entender a tus personajes y hay que... Si no los entiendes, sí, no, o sea, si no los entiendes, pues claro, no se va a ver bien. Y, o sea, y aquí creo que algo muy valioso de esta película, bueno, al menos para mi gusto, es muy valioso el cómo, bueno, la empatía que existe hacia sus propios personajes, porque uno como espectador puede entender las razones por las que cada quien actúa de cierta manera. Y digo, en este caso lo menciono porque pues si hay un punto en la película donde estos dos amigos y estas dos personas que tuvieron un pasado hace muchos años y que se dejaron de hablar, pues en el presente tienen ideas completamente opuestas. Uno pues busca como el perdón y el otro como que está medio rejego a esta idea de no, pero ¿cómo me voy a disculpar? El otro se quedó Entonces, en lo mismo. O sea, es como, no sé, o sea, y eso también habla mucho de, pues en general como de las relaciones mexicanas, el cómo por un prejuicio o por una idea que te hayan metido, te quedas así como de, no, es que así se tiene que quedar. Y aunque intentes cambiar... O sea, y que no es una idea, o sea, sí es una idea, un prejuicio, pero es muy fuerte porque tiene que ver con la religión. Sí. Y cómo la religión irrumpe, no le voy a poner adjetivos, pero irrumpe en la vida de pueblos indígenas. Y bueno, pues ese choque cultural... ese choque moral, ¿no? Porque la religión plantea una moral que finalmente luego resulta distinta a los lugares, pues choca, ¿no? Y finalmente pues tiene las repercusiones en las relaciones interpersonales que puedan tener. Y mira, esto que decías del respeto, Elías, me parece muy importante porque yo alcancé a ver escenas que quitaron de la película, ¿no? Escenas que filmaron y que al final no las pusieron, que explica un poco más como la relación de los personajes y su circunstancia, y que cuando tú lo ves que lo quitaron te das cuenta de esto que decías de Ernesto, de que es un gran director ya hecho y derecho, que deja los silencios, los huecos importantes en el cine para que el espectador los llene con su sentir, con su entender, y eso me parece brillante, realmente brillante, porque pues no tenemos toda la información de los personajes ni de la circunstancia, sino quizá solo lo principal, y nosotros lo construimos, o sea, realmente, y nos enfocamos en la parte emocional. ¿Ibas a decir algo, Liz? Sí, que sobre todo esta parte como de lo religioso, en la película también me encantó muchísimo el contraste que tienen de sus procesos como funerarios, o sea, de cómo funciona la muerte, porque ya es la combinación de la religión, de cómo se lleva un proceso funerario religioso y también cómo funciona para los hablantes de Sicril. Es como ese contraste me gustó mucho. Hay un asunto religioso también económico, ¿no? Lo primero que escuchamos prácticamente en la película es alguien enseñándole a otras personas a través de la radio comunitaria a hablar inglés. Sí, y esto tiene que, es lo primero, así empieza. Sí. Así empieza, claro, tiene que ver todo lo que pudiéramos decir con el asunto de la lengua, pero tiene que ver también con el asunto económico, porque uno entiende en el transcurso de la película que esto se debe a que mucha gente emigra hacia los Estados Unidos de Norteamérica para trabajar y vivir y comer, ¿no? Y que forma ya es lo cotidiano hoy en día, ya es nuestro día a día. Sí, por supuesto. Mucho mejor película esta, que tiene, a ver, para mí hay ciertas conexiones, de hecho hay acontecimientos muy semejantes con aquella de la que hablamos alguna vez que se llama Los Espíritus de la Isla. Me parece Sueño en otro idioma, una película pero bastante superior, debo decirlo abiertamente, porque bueno, Los Espíritus de la Isla tuvo un éxito y las nominaciones y todo. Sueño en otro idioma es mejor película para mí, pero por mucho, por mucho. Solamente quería comentarlo. Hay vasos comunicantes entre estas, Sí. Hay vasos comunicantes. Yo sé que es polémico lo que estoy diciendo, pero podríamos discutirlo a fondo. No, pero digo, tiene sentido. La verdad es que, o sea, ahorita que lo planteas, me puse a pensar y sí, o sea, sí puedo ver como esta relación de cómo, pues, dos personas que ya no se hablan y,
O sea, y pues como también está como esta insistencia de querer, pues, como arreglar las cosas, pero pues, bueno, o sea, del otro lado, pues, como que la otra persona no quiere, entonces... Y que tiene consecuencias creo que, violentas. o sea, en esta película, bueno, ahorita lo estaba pensando un poco con todo lo que han comentado, y siento que también tiene que ver con el miedo al cambio. O sea, y bueno, o sea, en este caso, pues como el arreglar las cosas es como, pues aceptar que lo que tú, bueno, o sea, que la idea que habías defendido por tantos años y que te había, bueno, o sea, en este caso 50 años, o sea, el que al querer arreglar bueno, o sea, al querer arreglar el problema que tenían y hacer las paces, pues es como bueno, o sea, eso implica un cambio personal. Y también pues va un poco ligado con estos cambios, o sea, en este caso pues los cambios con las lenguas, o sea, el que pues es como un cambio de, pues también tiene que ver con la gentrificación, de cómo pues en este caso esta comunidad indígena que tenía su propio lenguaje pues fue dominado pues, y en general pasa mucho como en México pues, que varias lenguas indígenas fueron dominadas por el español y en este caso al principio bueno, o sea, al principio de la película por el inglés, entonces como que también es un poco el miedo de los personajes a enfrentarse a un cambio porque ya lo han vivido tantas veces que, o sea, no quieren que les afecte a sus vidas personales de formas más directas, en este caso pues una amistad que pues dejó de ser y pues se quiere como arreglar, pero pues, o sea, existe como esta, no sé. Oye, ¿sabes qué? Perdón, Elías, ahorita que decías lo del inglés, recuerdo un diálogo. Cuando se habla del inglés en la película, se dice, es un idioma muy fácil, o sea, es un idioma que requiere práctica. Cuando se habla del sicril, es una lengua poderosa, Poderosa. con la que hay que tener cuidado. Sí. Hay diferencias. Sí, hay diferencias. Sí, sí. Planteadas en el film también de manera muy interesante. Sí, yo no sé si ¿cómo se llama? Contreras se lo propuso, hacer una película mitológica, pero yo la pongo en ese nivel, un nivel mitológico, porque bueno, están los 4 elementos de la naturaleza, está la tierra, está el agua todo el tiempo, está el fuego, importantísimo en la película, ¿no? El aire. Está el más allá, está la vida, la muerte, la amistad, el amor. O sea, realmente creo que es una película mitológica y el final de una era, el final de una comunidad, el final de una forma de entender el mundo. O sea, se acaba con estos personajes, se acaba esa comunidad finalmente. Sobre todo el no tener descendencia que pudiera como mantener esta lengua. Y si entendemos que se construye la realidad con la lengua, al morir esta lengua, se muere esa realidad. O sea, finalmente somos testigos del final de una comunidad enorme, ¿no? Entonces me parece impresionante lo que cuenta la película, con una historia que quizá puede ser de 2 personas y que además, bueno, lo que cuenta también está fuerte. Es brillante, realmente me parece una gran película. Sí, son los últimos viajes al encanto. Sí, claro. No habrá más. Sí. No habrá más, no puede ser, no puede haber más, ¿no? En el universo de lo que se construye. Y estos elementos que decías, Rodrigo, el mar es un cómplice, casi un alcahuete, ¿no? Es un símbolo de libertad también. Sí. Y se construye de una manera cinematográfica, visual, espectacular el asunto del mar, ¿no? En donde están estos cuerpos chocando, semidesnudos, ¿no? Con las olas, con el propio movimiento. Es un asunto muy interesante lo que se construye visualmente con el mar entre los elementos que mencionabas, ¿no? Sí, por el lado contrario, el fuego. El fuego a la hora de destruirlo todo, ¿no? Como de ellos en su ataque de ira, querer destruirse mutuamente, pero con el fuego. O sea, es como lo contrario, es poético. Y esto de la gentrificación que dices, de pronto el personaje le dice, uno de los personajes que habla el sicril, le dice al lingüista que entiendo yo que viene de Veracruz, o bueno, de la Universidad de Veracruz, o no lo sé, le dice chilango, ¿no? Lo insulta diciéndole chilango. Porque aparte también es como este contraste, porque pues el protagonista pues es un hombre rubio que... Sí. Que pues, o sea, llega y pues se puede interpretar un poco también como esta idea, pues... Sí, cuando tienen esta conversación en inglés con la chica que lo habla en la radio y él lo habla como con mejor pronunciación. Sí. Es como súper fuerte. Entonces, porque... O sea, como que sí se nota mucho como este contraste que existe
entre la comunidad y el propio lingüista, pero el lingüista pues quiere ayudar a que pueda seguir existiendo esa lengua. Sí, sí, sí. Ahora, cuando tú lo ves y no sabes que se inventaron la lengua, pues lo crees, ¿no? O Sí. sea, realmente es muy, muy convincente. Ah, sí. Y te quiero preguntar, Enrique, respecto al guión. O sea, creo que el guión, pues tiene todo un arco, los personajes, y está cerradito el guión. O sea, realmente, pues no le encontré ningún detalle que dijera, "Bueno, acá no, se le fue, no sé". Todo me parece que está cerradito. Sí, el guión es espectacular y es muy respetuoso con los personajes. Además, entre todas estas tentaciones que decía yo, por ejemplo, de los subtítulos, hay otros caminos que puedo tomar la película que no hubieran respetado la construcción de personajes que se ha construido. No quiero spoilear, pero digamos, cómo termina la relación de este investigador universitario con la maestra de inglés en la radio comunitaria. ¿Cómo termina esta relación? Es un respeto total a la realidad y a la naturaleza de los personajes, ¿no? Y creo que lo mismo sucede con los dos personajes viejos que vemos ahí. Creo que también sus desenlaces son completamente coherentes con lo que hemos visto a lo largo de la película. Jamás dejan de ser quienes son, jamás toman decisiones que uno diga, caramba, ¿esto qué pasó? Sí, el guión espectacular. Y me parece que es un guión que también, ojalá pudiéramos entrevistar al guionista también, pero yo creo que se imaginó cosas, imaginó asuntos muy visuales, ¿no? Es un guión que yo creo que desde el guión tiene un sustento en lo visual muy importante y creo que, pues, caramba, el guión es una herramienta para terminar haciendo una expresión que se basa en imágenes en movimiento, Sí, ¿no? sí. Y creo que eso también es importante. Y esta sutileza de narrativa, por ejemplo, de pasar del pasado al presente o del presente al pasado en la selva, es muy sutil, realmente es muy sutil. Y esto que decías de esta atmósfera como mística que tienen, también la utilizan para esta parte. O sea, vemos al personaje en este tiempo que camina por la selva y de pronto cruzando la selva nos llevan ya al pasado, ¿no? Y ya están los personajes del pasado. Me parece sutil y brillante. Realmente me encanta esa forma. No vemos o lo que en otra, Sí, no sé, en blanco no y se sienten negro. forzados esos Claro, flashbacks. claro. Sí, o sea, realmente muy delicado, un trabajo muy, muy, muy finito. Y bueno, el sonido también, ¿no? Hablamos al principio del sonido. Se pueden escuchar perfectamente los sonidos de la selva, la lengua. O sea, muy buen trabajo realmente. Y creo que le fue bien, ¿no? Le fue bien Sí. a la película. Sí, O sea, sí tuvo éxito en su época y bueno, no hasta recuerdo si ganó, bueno, hubo ahí una ligera controversia en su momento respecto a los Arieles, porque como Ernesto Contreras era el presidente de la academia, pues como que quisieron evitar un poco como esta discusión del conflicto de intereses. Si no mal recuerdo, ahora que lo pienso, Sueño en otro idioma sí ganó mejor película, solo que mejor director, si no me equivoco, lo ganó Amat Escalante por La región salvaje. Ajá. Pero bueno, aún así fue un éxito en los Arieles esta película. Y hoy en día, muy merecido, sí. porque es una gran película y además también Y en Sundance, ¿no? lo comentábamos hace rato, Sí, ganó sí. un premio del jurado en Sundance, que pues Sundance es uno de los festivales más importantes del cine estadounidense, que pues aquí es interesante porque, bueno, tienen una sección de cine mundial que pues alberga como estas películas extranjeras, bueno, extranjeras para ellos, para nosotros obviamente, pues, lo mexicano no es extranjero, pero pues qué padre que una película tan importante y que tiene un mensaje tan valioso, porque digo, se pueden hacer miles de películas mexicanas, pero encontrar una que tenga un tema que sí te quiera decir algo importante. Cientos, ahí vamos. Ojalá lleguemos a miles, Bueno, Elías. Pero bueno, o sea, a lo que voy es que, o sea, una película que lo aborde de la manera como Sueño en otro idioma, creo que pocas veces se ha visto. No, creo que queda. O sea, cuando tú la ves, ya se te queda guardada y ya forma parte, bueno, de la historia del cine mexicano. Sí. La gente que la ha visto, la gente que le gusta el cine, pues la tiene presente siempre, ¿no? O sea, sí creo que sí es una película importante y que ahí queda, ¿no? Ahí va a quedar por muchos años. Sí, tiene un legado bastante... Bueno, siento que sí ha creado un legado importante porque, pues, digo, el que
7 años después de su estreno, bueno, Estamos no, hablando más bien de 6 años después de su estreno, sigamos hablando de la película y que a lo mejor mucha gente no la conoce y apenas la va a descubrir. O sea, me parece muy, muy importante que se tengan estas conversaciones Yo sobre creo que películas. es una película difícil de olvidar. Sí. Es una película inolvidable. Y ahora que mencionabas los Estados Unidos, incluso pensaría que allá debe haberles resultado exótica, tal cual. Sí. ¿no? O Que sea, aparte es muy interesante ese tema con Estados Unidos porque allá se estrenó antes que aquí en México. Yo recuerdo que aquí en México tardó como 1 año en estrenarse. No sé si por cuestiones de distribución o estrategias de... o sea, como que no sé si la distribuidora no sabía cómo venderla, pero... Y estuvo muy mal porque estrenó cuando al mismo tiempo que una película de superhéroes como súper masiva. Sí, ¿no? O sea, muchas veces pues terminan opacando estas Sí. películas que pues vale la pena ver. Bueno, pero ahí está, que la gente la vea. Que Sueño la en gente otro la vea. idioma. Para despedirnos, bueno, algo que quieran decir sobre esta Que película. por cierto está en Amazon. Está en Amazon. Que la vean en Amazon. Está en Amazon Prime. Ok. ¿Algo sobre la película? Pues sí, invitarlos a ver más cine de este tipo, como lo decían, lo de las carteleras. Y si van al cine y tienen la chance de ver más cine mexicano, por favor háganlo. Los invitamos realmente a que lo hagan, porque vale mucho la pena darse una oportunidad y checar qué estamos haciendo los cineastas en México. Sí, sí. Bueno, No, nada, gran película. Por favor, si alguien va a recomendar The Banshees of Inisherin, recomiende mejor Sueño en otro idioma, primero. Vamos con Sueño en otro idioma. Que vean las Vamos dos para que... Que vean las dos, que vean las dos. Que sí. comparen. Claro, por favor, eso es muy buena idea. Ok. No, y pues también aprovechando el espacio que se le está dando a Ernesto Contreras, pues recomendar el resto de sus películas, Claro. que a mí me parecen maravillosas. Siento que es de los pocos directores que no han tenido un tropiezo hasta el momento. Wow. Bueno, de los pocos directores, tanto mexicanos como en general, o sea, para mi gusto, lleva una racha perfecta desde Párpados Azules hasta El Último Vagón. Ok. Entonces, creo que es de esos cineastas que vale la pena visibilizar. Sí, aquí lo queremos mucho porque Sí, lo no, comentamos bastante seguido. Es que es un gran cineasta. Y no tanto por estar aquí de fan, pero o sea, la verdad sí me parece un cineasta muy valioso. Nos apasiona el cine, nos apasiona el cine. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan venido a platicar sobre estas películas. Pronto platicaremos de otras películas, yo creo que mexicanas, seguramente. Muchas gracias, Enrique, por haber venido. Gracias, Rodrigo. Gracias, Elías. Gracias, Rodrigo. Gracias, Liz. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Soy Rodrigo Durana. Muchas gracias a Alberto Rosales en la producción y a todos los que trabajan detrás de cámaras, que no los ve, pero que son muchos y trabajan muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.